Muy bien, ya comenzó. Ve que está en forma. O sea que hoy día va a ser rapidito también en generar la grabación. La grabación la ha hecho al toque. Muy bien. Buenos días a todos los presentes y despierten a los ausentes, ¿no? Vamos a comenzar el tema del procedimiento probatorio. Así lo llamo yo, que es algo un poco menos comprometedor que hablar de la prueba, ¿no? La prueba puede enfocarse desde muchos puntos de vista. Estamos en un curso de procesal y lo vemos desde el ángulo procesal, estrictamente procesal. O sea, la dinámica de la prueba más que todo, ¿no? La dinámica de la actividad probatoria. Y de hecho, porque donde nos hemos quedado, ¿no? Nos hemos quedado antes del paréntesis del fenómeno acumulativo del proceso con pluralidad de pretensiones, proceso complejo, es justamente en el preludio a la actividad propiamente probatoria, cuál es la del autosaneamiento, ¿no? El autosaneamiento determina que cuando es bueno, cuando la solución dice el juez emite esta decisión, se declara, ¿no?, la existencia en la fórmula de la ley de una relación jurídico-procesal válida. Entonces eso debería abrir la puerta para ya de llenos, de ser necesario, primero determinar si hay necesidad de actividad probatoria a través justamente de eso que vamos a llegar cuando lleguemos al objeto de la prueba, de esto que el código llama fijación de puntos controvertidos. Entonces ese debería ser el momento, y digo debería porque por lo general en la praxis se hace muy mal, no se hace como debería hacerse, de fijación, el término de la ley es fijación de puntos controvertidos. Ahí el juez podría darse cuenta que pues la controversia entre las partes puede ser, en algunos casos, pues es estrictamente jurídica, ¿no? Porque el demandado ha admitido todos los hechos, está de acuerdo, no hay controversia sobre los hechos. Y en consecuencia, pues aquí hay que solamente dilucidar si en base a esos hechos, pues el demandante tendría, conforme al ordenamiento, derecho a lo que pide, ¿no? Entonces, ahí esa figura que hemos visto, ¿no?, de que el asunto se vuelve en buena cuenta de puro derecho por el comportamiento del demandado. En algunos casos esto funciona, en algunos de estos casos, incluso habiendo aceptación de todos los hechos, la consecuencia no es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque están en juego derechos indisponibles o el juez tiene una inspiración, dice, malévola, digamos, no, dice, no, esto está siendo usado el proceso como un instrumento para el fraude, no, vamos a la actividad probatoria, aunque los hechos sean todos pacíficos. En otros casos, el demandado puede haber admitido algunos hechos, negado otros, y por lo tanto hay una cuestión de hecho que dilucidar. Y a veces puede haber negado todo lo que le es desfavorable, y entonces, y a su vez, ¿no?, puede a su vez haber negado todo o haber aceptado todo, pero agregado sus propios hechos que por implícito o de manera explícita han sido negados por la parte demandante. Y entonces, en esos casos, el proceso requiere de algo más, requiere de actividad de confirmación de aquellas circunstancias, de aquellas alegaciones introducidas al proceso por las partes que requieren ser confirmadas. Y a ello apunta la actividad probatoria procesal, a la confirmación de aquellas circunstancias, de aquellas alegaciones introducidas por las partes que necesitan ser confirmadas, ¿no? A eso. Ahora bien, a esto a veces se le llama, vamos a la prueba, vamos a la prueba. Porque la palabra prueba, solo en el contexto procesal, porque la palabra prueba es una de esas que se utilizan un poco en todos los ámbitos. La palabra prueba, y hasta pruebas de amor, ¿no? ¿No? La prueba, dame la prueba, que me amas, ¿no? La prueba se usa solo en el contexto procesal
con varios significados, ¿no? A veces se le usa como sinónimo de medio probatorio, ¿no? Cuando se dice ofrezco las pruebas, o se dice no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas normalmente en plural, se refiere al medio, ¿no? A la herramienta para tratar de confirmar determinada afirmación. Y como sinónimo, eso es lo que hace el código, ¿no? Todo el código, si ustedes observan el código, ¿no? No dice prueba o procedimiento probatorio, no lo llama así. Lo llama medios probatorios, medios, ¿no? Medios de prueba probatorios. Si ustedes observan el primer artículo, el 188, ¿no? Ahorita vemos el 188. Dice medios probatorios, título 8, capítulo 1, disposiciones generales, finalidad de los medios probatorios, y todo está en términos de medios probatorios. Un medio es una herramienta, todo medio es algo que sirve para, ¿no? Claro, algo que sirve para. Un medio, que es cómo se lleva, ¿no? Cómo se llevan las fuentes de prueba, las fuentes de confirmación al proceso, los medios, ¿no? Entonces, a veces la palabra prueba viene usada por lo general en plural como sinónimo de medio de prueba, ¿no? Esto es lo que usa el código también, cuando dice audiencia de pruebas, ¿no? En plural, de pruebas. Que en realidad está mal dicho, porque es audiencia de actuación de medios de prueba, de los medios de prueba, ¿no? A veces la palabra prueba, y este es el significado de la prueba, o como el resultado, el final, lo final, ¿no? El resultado del procedimiento probatorio, ¿no? Cuando determinada afirmación que debía ser sometida a confirmación, obtiene una respuesta positiva, es decir, está probado como resultado, ¿no? Confirmado. ¿Por qué? Por los medios utilizados en el proceso. Cuando sean valorados, pues determina que es el tema que trata Montero, ¿no? En el texto sobre el cual luego van a rendir el control, ¿no? Pues se dice, está probado, ¿no? Y se sirve, está probado, o sea, hay prueba, eso ya como resultado, no como medio, sino como resultado, como acto final, ¿no? La confirmación, o no está probado o está probado, ¿no? Como sinónimo de confirmado, ¿no? Objetivamente confirmado. Y también como procedimiento, o sea, todo conjunto de actuaciones, la palabra prueba, ¿no? Como todo el procedimiento, el conjunto de actuaciones enderezadas a lograr la prueba, es decir, ese resultado confirmatorio, ¿no? Y ese es nuestro enfoque, ese es nuestro enfoque, ¿no? No de la palabra prueba, sino de lo que vamos a hacer en lo que viene, ¿no? Como todo el conjunto de actuaciones que van desde el aporte de los medios de prueba hasta su valoración, que es el momento final del procedimiento probatorio. Entonces uno tiene que siempre contextualizar, ¿no? Tiene que contextualizar en qué significado de los tantos que hay, estos son 3, ¿no? Pues, en qué sentido se utiliza la palabra prueba para no inducir a confusión, ¿no? Por ejemplo, se habla de carga de la prueba, ¿no? Carga de la prueba. ¿Pero qué se refiere a la carga de la prueba? Pues se refiere al resultado. O sea, lleva sobre sus espaldas la carga, así está cargado de los resultados favorables, de que no le resulten favorables, ¿no? Alguien, alguna parte. Es el que tiene la carga de la prueba. Hay quienes no lo entienden así y dicen, no es una carga respecto del resultado, o sea, ¿quién corre con el riesgo de que no resulte probado determinada afirmación? ¿Quién corre? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quién corre?
sino lo piensa como tiene la carga de aportar medios de prueba. No, eso es otra cosa. Cuando se dice carga de la prueba, ¿quién corre con los riesgos? Desde ya lo decimos, corre con los riesgos de que no resulta al final probada determinada afirmación que le es favorable, ¿no? Que le es favorable y que, pues, porque es la que necesita para obtener, para que le den la razón. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usamos, a veces hay muchos engaños, ¿no? Engaños terminológicos, no es un engaño, sino es un uso, es una palabra polisémica, la palabra prueba. Hay pruebas de laboratorio, ¿no? Uno se va a sacar sangre y pues para ver cómo anda su colesterol, ¿no? Entonces se hace una prueba, está bien, ¿no? Por ahí se usa en el mundo, en todo el ámbito del quehacer humano, la palabra prueba. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? El CPC, como lo dije hace un ratito, enfoca terminológicamente de la prueba, ¿no? La prueba desde el punto de vista de los medios, o sea, lo llaman medios probatorios, pero en realidad trata de todo el procedimiento probatorio y más, ¿no? Todo el procedimiento probatorio, los medios probatorios, está todo allí, ¿no? Y por lo tanto, no está circunscrito a los medios probatorios, ¿no? Es mucho más. Pero lo llaman medios probatorios. Y arranca con un artículo que podría no existir y no pasaría nada, porque es un artículo tautológico, ¿no? Porque dice, la finalidad de los medios probatorios, los instrumentos ¿no? Para lograr la prueba, ¿no? El medio que ya está, ¿no? Los medios probatorios ya están en el calificativo, ¿para qué sirven, no? Medios probatorios, ¿no? Ya en el calificativo está su función. Y nos dice tautológicamente, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos. Acreditar viene de dar crédito, ¿no? Y dar crédito viene de confianza. Acreditar los hechos expuestos por las partes. Pues, si ese acreditar, que lo he puesto en negrita, lo cambian por probar, pues tendríamos algo redundante, ¿no? O sea, los medios probatorios obviamente tienen por finalidad probar. Si no, ¿por qué le pondríamos el calificativo de probatorios, ¿no? ¿No? O sea, es una cosa que, sí, por eso les digo que si no estuviera, pues no pasaría nada, al menos por esta parte, ¿no? Pero luego agrega, además, segundo, 3 finalidades le pone, ¿no? La primera es tautológica. La segunda, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos. Puntos controvertidos, esta palabra que como veremos es muy vaga. Todo es vago acá. Producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos. Y fundamentar sus decisiones. En realidad van juntitos, ¿no? Van juntitos. Y aquí sí podemos extraer algo interesante, porque quizá no en la mejor de las redacciones y en la mejor de las palabras, está induciéndonos, ¿no? Está diciendo que es una verdad siempre a medias, es algo a medias, que el juez para resolver y por lo tanto para decidir debe basarse en lo que resulta de los medios probatorios, ¿no? Producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos, producir certeza, o sea, ¿qué es la certeza? Ese es un tema muy... ahí están los epistemólogos ahí que entran en escena, ¿no? Pero nosotros no vamos a meter en eso. Entonces, producir certeza, o sea, ¿qué es la certeza? Es la ausencia de duda, vamos, ¿no? Es la ausencia de duda, es decir, la ausencia de duda, que la duda existe. Cuando yo afirmo que he celebrado un contrato con Fernando y Fernando dice, no, yo no he celebrado ningún contrato con esta persona que me ha tenido la osadía de demandarme, pues resulta que hay duda, ¿no? ¿Qué cosa hay duda sobre que hemos celebrado un contrato? Porque yo digo que he celebrado un contrato con Fernando y Fernando dice que no ha celebrado ningún contrato. Entonces, hay tanta probabilidad de que yo haya celebrado el contrato con él como que no, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo una cosa y él dice otra. Y él la niega, ¿no? Entonces, hay duda. Entonces, si se celebró o no se celebró el contrato, dependerá, ¿no? Si va a ser un hecho que va a ser necesitado de probarse, de confirmarse, para no
pues el juez tendrá para establecer si es que se celebró o no se celebró, pues tendrá que basarse en los medios probatorios existentes en el proceso, en los resultados, ¿no? Esto es parcialmente así, depende, porque nosotros hemos visto ya poquito a poquito, hemos ido viendo que no siempre todos requiere ser probable, incluso cuando no hay controversia, pues en cuanto a los hechos, hay circunstancias, hay algunos casos en los cuales se requiere sí o sí ir a la confirmación, ¿no? Sí o sí, como en el caso de situaciones indisponibles. Por eso producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos es algo que no está muy bien dicho, porque parecería decirnos que todo requiere ser probado o solamente, ¿no? Habría que ver. Entonces, todo esto es aproximativo. Entonces, que ahí hay que extraer algo útil. Y lo útil que yo veo allí es que un juez para resolver tiene que basarse en lo que resulta del proceso, ¿no? Eso podría haberse puesto de otra manera, quizá por eso digo que lo más importante de esta disposición, que queda claro y he puesto claro, más o menos claro, que el juez para resolver tiene que basarse en los medios probatorios objetivamente existentes en el proceso. O sea, lo que estaría atrás de esto, y mejor hubiera sido ponerlo de manera explícita, es la prohibición del uso del conocimiento privado del juez. ¿Cuál es el conocimiento privado del juez? Es lo que él ha sabido fuera del contexto del proceso. O sea, el conocimiento previo de los hechos. Por ejemplo, este juez que ha estado de testigo, ¿no? Ha presenciado un accidente de tránsito y luego Maravilla, pues termina conociendo del proceso en donde el dañado pues interpone una demanda, ¿no? Hace valer su derecho a ser indemnizado, y él ha sido testigo, pero nadie sabe que ha sido testigo, ¿no? Nadie sabe que lo ha sido. Pero él lo sabe, él lo vio, porque estaba en su ventana y lo vio, vio el accidente, mira, es el accidente, está aventajado, ¿no? Yo vi todo, ¿no? Lo vi todo, pero jajaja. Eso es algo que no puede ser usado, ¿no? No puede ser usado. Un juez que sabe más de lo que viene, número uno, que sabe más hechos de aquellos que aportan las partes, o aquellos que vienen confirmados por medio de prueba, es un juez que no debe ser juez en ese asunto, ¿no? El juez que sabe algo, el juez tiene que ser como un papel en blanco, ¿no? Un papel en blanco. Todo lo que sepa sobre la controversia existente entre las partes, por hablar de una manera, tiene que tiene que venir del proceso. Esto los antiguos lo decían de una manera: lo que no está en el proceso no está en este mundo, ¿no? Lo que no está en el proceso. ¿Qué se decía? Pues esta es una frase que ha sido injustamente cuestionada, porque decía lo que no está en los inactis, en los actos, ¿no? O sea, en el proceso, en los papeles, se decía, ¿no? Entonces ha venido impropiamente relacionado con el proceso escrito, como una de las taras del proceso escrito, una de las desventajas del proceso escrito, porque decía inactis, ¿no? En los actuados, en las actuaciones, todo lo que no está en las actuaciones de las partes, no está en este mundo, ¿no? No existe, para el juez no existe. O sea, el juez tiene que basarse única y exclusivamente en lo que está en el proceso. Esto tiene algunas excepciones, usualmente puestas, que no está puesto en nuestro código, que se refiere a los hechos notorios, ¿no? Hay hechos... Ahí, profesor, disculpe que le interrumpa, justo ahí estaba haciendo una pregunta relacionada, ¿no? ¿Y qué sucede con lo que es públicamente conocido? Claro. Pero no está expresamente puesto. El hecho notorio
¿no? El hecho notorio es el hecho ampliamente conocido. Ahora, los confines de lo notorio son confines, los límites, ¿no? Son bastante imprecisos, porque lo que es notorio hoy, mañana no se sabe, y lo que es notorio en Lima, más quizá no lo sea en Ica, lo que es notorio en el Perú quizá no lo sea en España y viceversa. Entonces, el notorio es ¿qué es? El hecho que es conocido por todos y entre ellos el juez como miembro de una determinada comunidad también lo sabe. Entonces siempre se ha puesto como, digamos, el juez tiene que basarse en lo que resulta del proceso como una excepción y por excepción los hechos notorios. Nosotros no lo hemos puesto así. Nosotros, como lo veremos en el 190, hemos colocado al hecho notorio como un hecho no necesitado de prueba, ¿no? O sea, si un hecho es notorio, por ser notorio, es decir, si todos lo conocemos y entre esos todos está también el juez, pues es un hecho que no requiere ser confirmado, porque la confirmación se refiere al hecho dudoso, al hecho desconocido, ¿no? Y se trata de confirmarlo. Y no pasaría con el notorio. Entonces, este sería, ¿no? Sería, pero digamos, el hecho notorio, por definición, es el hecho ampliamente conocido. Hay hechos notorios muy notorios, por ejemplo, que hoy día es jueves, y que, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, y es jueves ya 2 de diciembre. Entonces, que el 2 de diciembre del 2021 era jueves, ¿no? Quizá más adelante pueda saltar, ¿no? El problema, que el demandante afirma, pues, el 2 de diciembre de 2021. Vamos a ver el calendario un ratito. Diga que celebró un contrato, ¿no? No el 2 de diciembre, sino el 5 de diciembre, ¿no? El 5 de diciembre. Elevado escritura pública, qué sé yo, no sé cuánto. El 5 de diciembre, diga una cosa, o que realizó una actuación en día feriado, ¿no? Pero no dice que es día feriado, dice que es el 5 de diciembre del 2021. Entonces, el 5 de diciembre, que el 5 de diciembre a domingo, puede no haberlo introducido, puede que el demandado no le diga nada, pero el juez es notorio en el calendario, ¿no? El calendario es notorio, el calendario en Perú, ¿no? No ciertamente en Rusia, que tienen otro calendario, que era domingo, ¿no? Entonces, los días del calendario, cuando caen los días del calendario, los días de la semana, son hechos notorios, ¿no? Y por lo tanto, pueden no ser alegados por las partes y el juez puede tenerlos en cuenta, ¿no? Puede tenerlos en cuenta. Pero eso es una excepción de excepciones. Otra cosa que, pues, datos históricos inequívocos, ¿no? Datos inequívocos, como el que ponen los alemanes, ¿no? Que en el año 55 seguían en guerra. No que uno afirme que seguía en guerra, puede ser que uno tenga una guerra interna, ¿no? Pero digamos consigo mismo. Pero digamos un evento histórico ampliamente conocido que pudiera tener relevancia en un proceso civil. Sí, puede ser que esté en contraste, ¿no? O sea, con el hecho conocido, el hecho notorio. Pero eso es una excepción. Y aún así, ¿no? El hecho que es notorio tendría que evidenciarse, ya veremos cuándo, ¿no? Si un juez conoce de un hecho, ¿no? Y más que, ¿no? Más que una excepcionalidad frente a la actividad probatoria, que es como lo enfoca el artículo 190 del Código, es una excepción al que el juez solamente se pueda basar en los hechos afirmados por las partes. Estamos en otro plano, ¿no? Cuando el artículo 7 del título preliminar dice que el juez solamente se puede basar en los hechos afirmados por las partes, pero allí debió ponerle salvo lo notorio, ¿no?
salvo los notorios. O sea, es algo mayor, ¿no? También puede funcionar como un supuesto en donde no es necesario ir a la actividad probatoria, pero por otras razones. Pero fundamentalmente, ¿no? El juez, esta idea, tiene que basarse en lo que resulta del proceso, ¿no? A lo que resulta del proceso. Tiene que basarse en las alegaciones de las partes y lo que resulta de los medios probatorios, fundamentalmente, eso es la regla, ¿no? Fundamentalmente lo que resulta de los medios probatorios incorporados al proceso conforme el procedimiento establecido por la ley, ¿no? Y esto está también dicho en el artículo 122, quizá, ¿no? También es estas fórmulas no muy precisas, o sea, lo que no está en el proceso no está en este mundo. Está en el artículo 122, cuando ustedes leen 122 sobre el contenido de las resoluciones judiciales, ¿qué nos dice? Nos dice 122 que deben contener, inciso 3, ¿no? Dice, las resoluciones contienen 3, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución, con las consideraciones en orden numérico, bla, 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 correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables a cada punto. Y aquí está la frase, según el mérito de lo actuado, ¿no? Aquí está, en este 122, la última parrafillo, que dice, según el mérito de lo actuado, según el mérito de lo actuado. O sea, eso es una forma, otra forma de decir lo que no está en el proceso no está en este mundo, naturalmente, salvo hechos notorios, ¿no? Salvo hechos notorios. Muy bien. Entonces, esto quizás es lo único importante, el 188, porque hay que tener una gran fantasía para extraerlo, ¿no? Porque dice producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos, o sea, su certeza, o sea, su ausencia de duda, tiene que ser el resultado de la valoración de los medios de prueba. No lo dice todo, ¿no? ¿No? Y eso a su vez es la base para poder decidir, ¿no? Cuando hay cuestión de hecho. Ahora, simplemente esto lo rozo, así lo rozo, uno de los temas estos, sobre los cuales se han escrito a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ah? Y en los últimos tiempos hay un revival, ¿ah? de este tema, pero siempre ha estado omnipresente, es el nexo entre prueba y verdad. Prueba y verdad, palabra gruesa, palabra pues de filósofo, ¿no? Los filósofos buscan la verdad. Okay. Ahora, la pregunta es si la función del proceso y de la actividad probatoria es averiguar la verdad. Y es una pregunta de esas sin respuesta, ¿no? Es decir, hay 101 respuestas, hay las respuestas, esto es inequívoca, esto hasta estaba en las partidas, o sea, no hay que irse muy lejos, hay que irse a las fuentes castellanas, para decir que la prueba, no sé cómo lo decía, pero era averiguar la verdad. Estaba esta palabra, averiguar la verdad. ¿Ah? La función de la prueba no es esta, ¿no? No dice, no es la del 188, sino es averiguar la verdad, la verdad. ¿Ah? ¿Qué es la verdad? Ya, entonces ahí vienen pues todas las discusiones teóricas, filosóficas, mucho más arriba, ¿no? Sobre la verdad, de proceso y verdad. Entonces, en los últimos años, pues esto ha reverdecido a través de la intervención de, aparte de los filósofos del derecho, algo peor todavía, llamados los epistemólogos, porque que está más arriba todavía que el filósofo del derecho. Y entonces, pues, el epistemólogo es la epistemología es la ciencia de la ciencia, ¿no? Y entonces la meta es cómo llegar a la verdad, ¿no? Es el método para llegar a la verdad. Y bueno, y todo aquí, bueno, hay mucho aparte de ideología, y hay mucho
mucha ciencia, ciencia de ciencia, pero sobre esto cada uno puede asumir su propia posición. Yo particularmente pienso al que la función de la actividad probatoria es un poquito más modesta, es simplemente confirmatoria de las afirmaciones dudosas, no siempre, ¿no? No siempre, como les decía, no siempre, cuando ello se precisa para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? Si Fernando se allana, ¿no?, a mi demanda de cumplimiento de contrato, él se allana y si tiene toda la razón me allana. Pues no se va a verificar la verdad. Si celebramos o no celebramos un contrato. Además, él va a declarar, el juez va a declarar fundada la demanda si el allanamiento procede, ciertamente, ¿no? O sea, si pasa el filtro ese que ya conoce, ¿no? Si estamos en materia disponible, estamos en materia disponible, si quien lo hace tiene el poder para disponer, si quien lo hace es el legitimado para hacerlo, si quien lo hace, si, bueno, si no es que está haciendo una maniobra chueca, y todo lo es. Moraleja terminó el proceso con una decisión favorable a mí y no se hizo ni media actividad epistémica. No interesaba a buscar la verdad, nada, nada. Y resolvió el problema, sí, resolvió el problema, es la función del proceso, es resolver el problema cuando no se autorresuelve, ¿no? Por obra de las partes o porque no se puede, ¿no? O porque no se llega a la decisión, no se llega a resolver solo, ¿no? Solo por acuerdo. Por una aplicación, digamos, no todo es conflicto en este mundo, ¿no? Todo es conflicto en este mundo, es más, ¿no?, es por excepción, así como no todos estamos enfermos, ¿no? Y la gran mayoría estamos sanos. Cuando algunos se enferman, pues hay que procurar curarlos, ¿no? Pero a veces la curación se produce sola, ¿no? Sola, espontáneamente. Sin intervención de nadie. El cuerpo se encarga, ¿no? Entonces, cuando se precisa, porque aquí lo importante es cuando se precisa. Si Fernando me acepta que efectivamente celebramos el contrato y no sé cuánto y todo, pero me hace objeciones de corte estrictamente jurídico, igualito, ¿no? Si celebramos o no celebramos contrato, no ha sido confirmado por nada, ¿ah? Simplemente no hay controversia sobre los hechos. Que eso sea, que queremos calificar que eso es verdad. Tarufo cuando reaccionaba decía, ay, esto es una verdad negociada, un hecho aceptado, no puede ser, la verdad no puede ser resultado del consenso, del acuerdo, no puede ser. Les invito a leer este texto, no hicimos el control sobre eso, ¿no, Fernando? Ahorita no, profesora. No, ya no va a haber, ya no va a haber más control, ya no va a haber más control. No, pero les invito a leerlo, ¿no? Porque es de una, es ese extremismo, ¿no? Ese extremismo verofílico, ¿no? Verofílico, este amante, ¿no? Así amante de la verdad antes que nada. Y en realidad, ¿y qué pasa si el demandado deduce excepción de prescripción? ¿No? Y efectivamente se contabilizan los plazos y ya, sí, ya pasó, ya pasó el plazo, se acabó todo. ¿Y dónde quedó la verdad? En el desván. La mandamos al desván, ¿no? Y así, en supuesto, ¿no? En donde pues la verdad, claro, si hay controversia, pues hay que tener la base más objetiva posible para establecer que efectivamente yo celebré el contrato con Fernando, ¿no? Si Fernando me lo niega. Fernando me lo niega. Pero que sea esa la función del proceso, porque eso es lo que dice, que la función del proceso es establecer la verdad. Y por lo tanto, para lograr esa función está toda la actividad probatoria para plasmarla, no es cierto, no es cierto, porque entre otras cosas, salvo supuestos muy raritos, ¿qué está compartiendo Fernando? El texto de Perú. Pero está entre los materiales, ¿no? A ver, voy a revisar.
no sé, normalmente lo pongo, se llama verdad negociada. Entonces él dice una cosita, ¿no? El hecho de que un hecho haya sido aceptado por la parte contraria no significa que sea verdadero. Efectivamente, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No lo convierte en verdadero. Y el hecho de que lo haya negado tampoco lo convierte en falso. No, puede ser tan verdadero como puede serlo, pero así son las reglas del juego. O sea, ¿cuál es el problema? Hasta en penal hoy se puede, hasta en penal, que ha sido el área de indisponibilidad, ¿no? Establecer si uno ha cometido o no ha cometido el ilícito, ha siempre sido sometido a algo indisponible, ¿no? No está el texto que se le ¿Ah, no? lo puedo añadir, no hay problema. Añado, ¿cierto? ¿Ah, no? Yo pensaba que sí. Siempre lo añado, profesor. Vamos a buscar. O sea, realmente no lo puse. ¿Por qué no te puse? Ah, ¿por qué no lo puse? Ah, eso está mal. A ver, material. Así está A la ver, parte perfiles, preclusiones, cabalones. Ah, tarufo carga. Ah, ya, es que probablemente mi idea fue que no fuera, no cargarlo mucho de tarufo. Una cosita, ¿no? Una cosita no va a dar tarufiana. Claro, para la salud de mis alumnos, Pero es sumamente jocoso. A mí me parece muy gracioso, sobre todo como arranca. Porque eso implicaría, bueno, entonces esto de, hay los relativistas de la verdad, ¿no? Que la verdad es una convención, ¿no? Hay estos a nivel filosófico, ¿no? Y él obviamente está en contra de eso, ¿no? Pero tampoco es así, o sea, que yo estoy sentada sobre mi silla, no es que sea una convención, yo estoy sentada, no es que usted se ha puesto de acuerdo conmigo para considerar que yo estoy sentada sobre mi silla. Sí, pero a veces se lleva ese término consenso sobre el significado de las palabras. Ya, pero esas son posiciones extremistas, filosóficas, sobre todo en el ámbito mayor, ¿no? En el ámbito mayor, en el ámbito cosmológico. Y bueno, ahí todos estos se divierten con estas cosas, porque así somos los humanos, nos divertimos con estas cosas, ¿no? Porque por eso somos seres superiores, tenemos este nivel de pensar hasta las cosas más absurdas. ¿No? Como dice Fabio, intersubjetividad, ¿no? La verdad se Ya, pero aquí estamos, pues, en algo un poquito más modesto, pues, más modesto, si se celebró el contrato, si es que realmente el matrimonio está viciado, porque hay bigamia, ¿no? Ese tipo de cosas, es ese tipo de cosas que se ven en el proceso civil, e incluso en penal. O sea, aquí no está en juego realmente el origen del universo, ¿no? O sea, no está, que si el Big Bang o no fue el Big Bang. Y todas estas cosas que vienen abordadas a nivel, el origen, digamos, del universo, ¿no? O sea, el origen del hombre, sobre lo cual además existen justamente teorías científicas, no todas demostradas, ¿no? De hecho, hay muchas zonas que están en la mera conjetura todavía, ¿no? Pero este es un tema que no se es ajeno al mundo del proceso. Piensen que en penal, nuestro Código Procesal Penal ha derrumbado una barrera en donde todos los amantes de la verdad, pues están realmente con los pelos levantados, ¿no? Erizados. ¿Qué es la posibilidad de pactos probatorios? Es decir, determinar qué hechos van a ser probados. Convenciones probatorias plasmadas en el Código Procesal Penal, que se pueden lograr justamente en la fase intermedia del proceso penal. ¿Y eso qué presupone? Presupone que se ha aceptado determinado hecho. Ah, sí, sí pasó. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿No? Son razones utilitarias. ¿Para qué vamos a perder el tiempo sobre todos los hechos configurantes del ilícito? No, este hecho no, estamos de acuerdo en esto, porque es un hecho que no le perjudica mucho al acusado. Entonces, ¿para qué? Ah, sí, sí. ¿No? Después, cuando ya están
cuando el juez en el proceso penal, este del Código Procesal Penal, que yo siempre ahora lo tengo aquí en mi costadito, ¿no? Pero nunca encuentro nada, no se abre solo, es que tiene mucha cosa, tiene el código viejo, el otro, el código penal, no me gustan estas ediciones estas ediciones con tanta cosa adentro. Y entonces se puede producir ni más ni menos algo llamado sentencia conformada. Esa es la terminología de los españoles, ¿no? ¿Qué es la sentencia conformada? Cuando ya van a juicio, o sea, ya están, es como si ahorita Humala, que ahorita se va a juicio, ¿no? Ya está el auto de enjuiciamiento. La parte acusada dice, sí, yo acepto haber cometido el ilícito. Sí, lo premian, pues, ¿no? Acepto. ¿Por qué? Porque normalmente la confesión en penal no es suficiente, ¿no? No es suficiente para condenar. O sea, se requiere, porque eso ha sido producto. ¿Por qué? Porque se viene eso por razones de política, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una reacción al pasado, en donde para obtener la confesión a la gente lo torturaban, ¿no? Lo torturaban. Y obviamente la prueba reina era la confesión. La prueba, la confirmación. El admitido, pero sí, pero se lo sacaron con tortura. Y si uno la pide a tortura en el proceso inquisitivo español, que estaba regulada toda, pues una actividad reglada la tortura, pues implicaba 2 sesiones de tortura, ¿no? 2 sesiones de tortura. La primera sesión de tortura, bueno, le aplicaban las diversas técnicas de tortura, y estaba pues el instructor, le hacía pregunta y contesta esto, le hacía pregunta, y hasta que lograba la confesión. Pero esto no era suficiente porque el proceso inquisitivo era muy garantista. Y entonces no era suficiente, ¿no? Que hubiera bajo confesión, la confesión hubiera ocurrido bajo tortura. Entonces había que someterlo a una segunda sesión de tortura. Si es que luego de terminada la tortura, ¿no?, el torturado no confirmaba sus afirmaciones hechas durante la sesión de tortura. Entonces, ¿se imaginan ustedes uno que ha admitido ser brujo, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy hablando del inquisitivo español, ¿no? Tribunal de la Santa Inquisición, había admitido haber hecho actos de brujería, ¿no? Y después de terminar la sesión de tortura venía la confirmación ante el instructor. Y si él no confirmaba, lo sometía a una segunda sesión de tortura para obtener la confirmación bajo tortura de la primera, ¿no? Entonces, ¿qué podía pasar allí? Lo que podía pasar es que obviamente el torturado, ¿no?, terminada la tortura, confirmaba. ¿Para qué? Para no ser sometido a una segunda sesión de tortura, ¿no? Bueno, la humanidad está llena de estas cosas en nombre de la verdad, porque era obtener la verdad, que era la verdad te hará libre, como pusieron los alemanes, ¿no? Los alemanes en los campos de concentración, la verdad te hará libre. Y es nuestro símbolo, ¿no? De los abogados, ¿no? La verdad te hará, pero lo ponía, la verdad te hará libre, sí, te vas de frente al cielo. Y entonces, esa es la razón, era por razones religiosas, ¿no? La confesión permitía liberar al alma del pecado. Bueno, y toda la humanidad entera está plagada de estas cosas, de la búsqueda de la verdad. Por la búsqueda de la verdad se han hecho atrocidad y media a lo largo de la historia humana. Y se sigue haciendo, ¿no? Hace poquito, ¿no?, durante los tiempos después de las Torres Gemelas, pues incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos ha llegado a admitir la constitucionalidad de la tortura aplicada a los miembros de Al Qaeda, que claro, ¿no?
obtenida, ¿no?, por la CIA y encima de forma clandestina, porque eso era preventivo, ¿no? Eso de la guerra preventiva. Preventivo para evitar mayores daños a la, no a la humanidad, sino a ellos, ¿no? Y legitimó estas torturas que se imponían a veces a gente que era simplemente sospechosa, ¿no? Sospechosa, para que dieran nombres de las células terroristas de Al Qaeda y demás grupos terroristas islámicos, ¿no? Legitimado. Una cosa, es una recaída. Y todo, claro, porque a fin de cuentas pues, se trata de romper las barreras, ¿no? Romper las barreras para que la verdad emerja, ¿no? La verdad emerja. Bueno, todo está contaminado, ¿no? De estos temas. Pero yo pienso que, al menos a nivel, en el proceso penal, ¿no? Repito, hoy en día, ¿no? Hoy en día, con el Código Procesal Penal es posible la sentencia conformada, que presupone la confesión, ¿no? No es suficiente para condenar, pero aquí está aceptando. ¿Por qué? Porque para ir a juicio tiene que haber otros medios de prueba, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? O sea, justamente ha hecho el autoenjuiciamiento porque existen en el acto de ofrecimiento, o sea, porque el juez ha considerado que hay mérito para el enjuiciamiento, ¿no? O sea, que no es una simple afirmación del fiscal. Y entonces, en aras de eso, es que ya es posible la sentencia conformada, así llamada, ¿no? Que es un allanamiento, es la sentencia dictada como consecuencia del allanamiento del acusado. ¿Y dónde quedó la verdad? ¿Y dónde quedó la verdad? ¿Dónde queda la verdad cuando también en penal se deduce la prescripción? ¿Dónde quedó la verdad? Ha quedado para los historiadores, pues, ¿no? Y bueno, y todo aquel que quiera, pero no en el ámbito procesal. Normalmente los historiadores no se basan en los resultados, se pueden basar en las actuaciones procesales para reconstruir determinado hecho histórico, pero no en la sentencia, pues porque la sentencia, incluso que absuelve una sentencia absolutoria en materia penal, pues puede decir no ha habido prueba suficiente para condenar, ¿no? O sea, no hay una confirmación que haya suficiente como para eliminar la duda sobre la comisión del ilícito, pues está el supuesto más claro. Así que esto de la verdad, pues y además en penal, ¿no? En penal, justamente por esa razón, está prohibido y está expresamente prohibido el uso de estos aparatos para producir estas, ¿cómo se llama? Está prohibido el uso del suero de la verdad, el pentotal sódico, que uno empieza pues a hablar hasta por los codos. Está prohibido, ¿no? Está prohibido el uso de estas máquinas que le aplican a los policías. ¿Cómo se llama la máquina? Fernando, esta cosa que hacía el Beto. La maquinita esta. Sí, a mí no me sale. La máquina de verdad, estas cosas, ¿no? Que te miden los latidos, no sé cuál. El polígrafo. Nada de eso tiene relevancia. Uno lo somete al polígrafo. Es irrelevante en el ámbito penal. Irrelevante por completo, está prohibido. Además, está prohibido. Entonces, uno dice, pero eso, si yo puedo obtener la verdad con eso, ¿cómo es posible, no? Incluso todos estos, ¿no? Todos estos de la verdad, ¿no? Todos estos amantes de la verdad, son aquellos que son los más reacios a la aplicación de lo que viene del mundo anglosajón, ¿no? Y ha llegado también al mundo occidental, europeo continental, y por lo tanto también a nosotros, de la prueba prohibida, ¿no? La prueba prohibida en general, el fruto del árbol envenenado, aquel que esos medios de prueba obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, pues no puede ser usada en el proceso, ¿no? No debe poder ser usada. Entonces, pero ahí es antiepistémico, dice contraepistémico eso, porque la verdad, entonces son los más proclives, ¿no? Son los más proclives a ceder
en atemperar algo que ha sido una conquista muy paulatina, obviamente desmoronada. Estamos en una, después de las Torres Gemelas, en el ámbito penal, pues todo eso ha ido decayendo, ¿no? Ha ido cayendo en el mundo anglosajón, donde ha sido pues una paulatina conquista, sobre todo en Estados Unidos. Para limitar el poder de la policía, ¿no? Porque eso es parte del paquete de la limitación de, de los usos impropios, determinados métodos utilizados por la policía para obtener evidencias, como le dicen ellos, evidencias, ¿no? De la evidencia ilegítimamente obtenida, pues no podía ser utilizada y todavía puede no ser utilizada, pero digamos que se han llenado de excepciones, ¿no? Y nosotros repetimos esto, ¿no? Y también lo hemos vivido y lo estamos viviendo, ¿no? También el tema de estos delitos de corrupción, ¿no? Entonces se tiende a, en el ámbito penal, en civil no entra ni siquiera en ese, ¿no? En el ámbito penal cada vez puedes considerar, no, pero que no pueda usarse la prueba ilícitamente obtenida tiene excepciones. Y cada vez ampliamos más las excepciones, ¿no? En aras de la verdad, ¿no? La verdad y la verdad y la verdad. Y en realidad es el sentimiento es un sentimiento no dejar impune delitos, ¿no? Piensen ustedes, y dejémoslo acá, aquí hay mucho pan por rebanar, que yo no quiero rebanar, ¿no? Yo no quiero rebanar simplemente, pues, que no se dejen llevar simplemente por esta idea que es muy sugestiva, de que el proceso tiene por objeto el logro de la verdad. Cuando hay necesidad de probar, cuando hay necesidad de probar, obviamente hay que hacer todo lo posible para que haya una correspondencia entre las afirmaciones, entre lograr confirmar, ¿no? Si realmente lo que necesita ser probado se verificó en la realidad. Hay que hacer todo lo posible, hasta donde sea posible, hasta donde sea posible, ¿no? Pero no es porque eso sea la meta, ¿no? Del proceso. Nadie declara hechos, ¿no? No se declaran hechos, salvo algunos casitos, ¿no? Algunos casitos en donde sería posible obtener una declaración de mero hecho, ¿no? Es ahí donde entra en escena algo que hablamos hace tiempo de las pretensiones meramente declarativas. Normalmente una pretensión meramente declarativa no es sobre un hecho, no es de qué color se pintó la pared, ¿no? No, es si al haber pintado, ¿no? Meramente declarativo, ¿eh? Nos quedamos en lo meramente declarativo. Se pintó de gris la pared, ¿no? Yo afirmo que se pintó de gris la pared. ¿Y por qué afirmo eso? Porque afirmo que conforme al contrato, esa pared, ¿no? Esa pared debió ser pintada de verde. Entonces hay un incumplimiento contractual. Entonces yo quiero que se declare, no que se pintó de verde o de gris, como yo, por el mero hecho de que se pintó de gris, sino porque eso configura un ilícito, un cumplimiento contractual y quiero que se declare que el contrato fue incumplido. Y con eso me doy por satisfecha, ¿eh? Ahí es donde entra la escena del tema del interés. ¿Y cuál es tu interés? ¿No? Pero hay pretensiones meramente declarativas por excepción. Si nosotros tuviéramos una fórmula como la alemana, esa que en algún momento Fernando reprodujo, ¿ah? Y probablemente lo estará, sobre las meramente declarativas alemanas, las Feststellungsansprüche, en donde puede haber una declaración de mero hecho por excepción, y es en el caso de la falsedad, porque la falsedad es un hecho. O sea, si un documento es auténtico o es falso, es una cuestión de hecho, ¿no? Y eso es por excepción. Por excepción, la mera declaración de falsedad de un documento es algo que puede constituir objeto de una pretensión principal, o sea, para obtener una decisión, ¿no? En Alemania, y también debería ser en el Perú, y eso nos ahorraría muchas cosas, pero no tenemos esa fórmula. Y entonces, difícilmente uno pretende una declaración de hecho, de mero hecho, ¿no? Y sino una declaración de contenido
jurídico. Cuando es meramente declarativo, para estar en el plano de lo meramente declarativo, porque obviamente en el caso de la condena, pues en el caso de las pretensiones de condena o en el caso de las pretensiones constitutivas, son declaraciones, ¿no? Que producen un cambio en el mundo jurídico o que imponen un comportamiento, ¿no? En el caso de las pretensiones de condena, un comportamiento, que es el comportamiento debido. Entonces, bueno, este es un tema sobre el cual pues se escriben bibliotecas enteras y hay estos extremistas, ¿no? Que pues quieren traer problemas que surgen en la especulación filosófica al mundo del proceso y pues esto trae cola, o sea, trae cola porque se considera que figuras como las presunciones legales, figura como la propia carga de la prueba, como regla para juzgar, como toda la temática de la prueba ilícita, o sea, los medios probatorios ilícitamente obtenidos y quieren ser usados en un proceso, son contraepistémicos, es decir, van contra la posibilidad de que se logre la verdad, o sea, la verdad como meta, o sea, trae cola, ¿no? Trae cola esto. Incluso figuras, ¿no? Como esta de la admisión de hechos, ¿no? Ya no es contraepistémica, porque lógico, lógico, ¿no? ¿no? Porque como están, la verdad no eso puede ser el resultado de un acuerdo, pues, ¿no? Un acuerdo, lo llaman acuerdo esto. Por eso el tarufo ahí lo tiene muy bien puesto en su posición sobre la verdad así llamada negociada, él la llama así, ¿no? Y bueno, a mí me causa una cierta sonrisa, me causa una cierta sonrisa, pero lo dejamos ahí. Entonces yo modestamente, pero esta es mi posición, cada uno es libre, porque este es un tema debatible de posición, pero atención con las consecuencias que trae, ¿no? Con las consecuencias que trae, que la función de la actividad probatoria es confirmatoria de aquello que se necesite y solo cuando se necesite, ¿no? Solo cuando se necesite. Ergo, hay muchos casos en que no se necesita. Y igual se puede llegar a resolver la controversia existente entre las partes. Igual, ¿no? Igual. En este libro, Fernando de Hesse, que sigue el alemán, el manual de derecho procesal alemán, procesal civil alemán, dice una cosa que viene de Lenz, porque ese es tengan en cuenta que ese es un libro que es el manual. Exacto, sí. Que viene del primigenio manual de Lenz. Entonces Lenz decía que el proceso tenía por finalidad la victoria del derecho. La victoria del derecho. Así. No, pero también hay de todo en este mundo. No están en esa línea, la manualística jamás está, pero sí me habla de verdad, ¿no? Sí habla de verdad. Usa la palabra verdad porque además en 1924 establecieron algo llamado el deber de verdad. Claro, el deber de verdad. Como un deber. Claro. Sí, claro. O sea, las partes tienen que cooperar en el logro de la verdad. Son slogans, buena parte son slogans, pero en fin, en este mundo no movemos, ¿no? Vayan, simplemente mi recomendación, que no todo lo que brilla es oro, nada más, ¿no? No todo lo que brilla es oro y que traten de razonar con su propia cabeza, ¿no? Y no dejarse, pues, no dejarse llevar, ¿no? Llevar así emocionalmente, porque aquí hay mucho elemento emocional también, ¿no? Y a verlo con serenidad y con bon sense, con sentido común, que un proceso, particularmente en el civil y teniendo presente los valores que están en juego, un proceso penal también, donde pues el comportamiento de las partes ya es considerado relevante cuando antes no lo era, ¿ah? Pero que en nombre de la verdad, de ese proceso inquisitivo buscador de la verdad, pues se hicieron atrocidades y media, o sea que a la postre, en la verdad siempre, ¿no? Ya sea la verdad, por la verdad torturamos, por la verdad
no torturamos, ¿no? Es así, aquí estamos, a veces hay situaciones de paradoja, pues teniendo presente todo el relativismo, les aconsejo tratar de pensar y no dejarse llevar sobre un tema además que está de extrema moda, ¿no? Muy de moda. Ayer también Renzo hablaba de estas cosas. Hablaba así en el plano del derecho probatorio, el derecho probatorio es esta cosita de humanos de segunda clase, derecho probatorio, distinto de en el plano más elevado allá arriba, ¿no? En las nubes del razonamiento probatorio. Ay, no, y yo decía, bueno, ya. Entonces, cuando entré yo me fui pues a mi derecho positivo, ¿no? Positivoide, yo ahí a un nivel tan bajo. ¿Y dónde está la presunción? Y yo no la veo, pues, porque yo no la veo, así por ningún lado está. Se la están soñando, ¿no? Se la están soñando. Y entonces, bueno, este es un tema sobre el cual ustedes van a escuchar muchísimo y para los que se interesen. Y les aconsejo, punto, pasar la diapositiva. Pasar la diapositiva. Y pues metabolizar, ¿no? Metabolizarlo y poniendo los pies sobre la tierra, sobre todo metabolizarlo así, ¿no? Tratando de poner los pies sobre la tierra. Ahora, esto sí es un poquito más interesante. La prueba vista como todo el conjunto, ¿no? Todo el conjunto, como el procedimiento probatorio, ha sido concebido en los últimos años, estoy hablando años, a partir de los años 70 sobre todo, como un derecho. Ha comenzado, pero no cualquier derechito, como un derecho, porque también hablaba de derecho a la prueba, ustedes leen a Hernando Davis Echandía en su tratado y habla de derecho, ahora también habla de un derecho, pero así en términos no muy precisos, pero a un cierto punto por obra de la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia italiana constitucional, se reconoció el derecho a la prueba. O sea que las partes tienen derecho a la prueba como manifestación, ¿no? O expresión del derecho de acción y defensa que los italianos lo tienen consagrado en el artículo 24 de su constitución, ¿no? Que habla del derecho de acción por un lado y el segundo párrafo del derecho de defensa en cualquier estado y grado del proceso, cuando dice toda persona tiene derecho a la tutela, ¿no? A accionar para tutelar, ¿no? Accionar para tutelar sus derechos o intereses legítimos, y luego toda persona tiene derecho a la defensa en cualquier estado y grado del juicio, ¿no? De ahí la jurisprudencia italiana, la jurisprudencia constitucional, o sea, la Corte Constitucional Italiana dedujo la existencia de un derecho a la prueba. De derecho a la prueba empezó a hablar en el ámbito del proceso penal, cuando todavía en Italia tenían vigente el código, aunque había sufrido algunas modificaciones, haciéndolo más civilizado. Tenían vigente el código, que yo lo tengo aquí. Ups, lo tengo aquí. Este es un código, no lo encontré, Este es el Código de Procedura Penale de 1930. De 1930. Aquí lo tengo, mira la visión de 1930. ¿De qué año es esto? Esto me lo entregó una sobrina mía que lo encontró por ahí. No sé por qué lo tenía. No dice el año de edición, pero es antiquísimo. Está todo. Y está con la exposición de motivos también. Ah, sí, aquí está. 1934. La edición de 1934. Se llama
Manual Legislativo per l'Udienza Penale. Aquí está el Código de Procedimientos Penales de 1930. Tengo que pegarlo esto. Voy a dejarlo acá para hacerle una reparación. Que es el código conocido como el Código Rocco. No, el Código Rocco, que en realidad no lo hizo Alfredo Rocco, sino que Rocco era el ministro de Justicia que lo promulga. Quien lo hizo fundamentalmente fue Mazzini, ese que ustedes estudian, que usan, ¿no? Y es un código inquisitivo, ¿no? Es un código donde hay la presunción de culpabilidad. Presunción de culpabilidad. Obviamente esto fue modificado luego, ¿no? Entonces, en 1968, Giuliano Vassalli, que era un político, pero procesal, pero penalista, político y penalista, político, miembro del Partido Comunista Italiano. Giuliano Vassalli, su padre, autor del Código Civil, presidió las sesiones, presidió las comisiones de reforma del Código Civil. ¿Cómo? Filippo fue su padre, Filippo Vassalli, su papá, que era fascista. Pero su hijo, el muchacho, que fue varias veces ministro de Justicia después, pero después, mucho después de esto que yo les voy a contar, pues él, Vassalli, que ya murió, Giuliano, miembro conspicuo del Partido Comunista Italiano y procesal y penalista y procesal penalista, escribió en 1968 un artículo llamado El derecho a la prueba en el proceso penal, pensando en el procesado, ¿no? El procesado, todavía tenían vigente el Código del 30, que obviamente no era equilibrado, por más que le habían hecho algunos injertos republicanos, ¿no? Pero, o sea, el pobre, en un proceso inquisitivo, el procesado es un objeto, no es un sujeto, ¿no? Es el objeto de prueba, él es un objeto, ¿no? Y no es sujeto del proceso, o sea, en los hechos, ¿no? Y entonces él decía que, ¿no? En aras de que sea sujeto, él tenía que tener derecho a probar tal cual como su acusador, ¿no? Tal cual como el Ministerio Público. Ese es el texto, así, el derecho a la prueba en el proceso penal. Y este discurso del derecho a la prueba como derecho del procesado, para que se produzca la igualdad de sujetos dentro del proceso penal, que es toda una batalla, ¿no? Una batalla contra seculares posiciones sobre la posición del pobre investigado primero y procesado después, pues quedó esta frase, ¿no? El derecho, él sostenía, pues que en aras de la igualdad, ¿no? La igualdad de trato, ¿no? Pues tenía que tener derecho a probar tal cual y tenía que tener las mismas posibilidades, o sea, el Estado tenía que ofrecerle las mismas posibilidades que el Ministerio Público, que tiene todo su aparato, ¿no? O sea, la policía también que tenía que estar en buena cuenta al servicio, ¿no? Al servicio del procesado, ¿no? No solamente pues, el Ministerio Público, ¿no? Bueno, entonces esta frase, ¿no? Esta es la frase. Ahora, en paralelo, en el ámbito civilístico, digamos, en el ámbito nuestro, algunos jueces se planteaban dudas sobre la constitucionalidad de determinadas disposiciones existentes en el ordenamiento italiano que establecían que determinado medio de prueba, por ejemplo, la primera que se dio ayer, no, debí decirlo, en esta sustentación de tesis, el primer caso era un caso en materia de accidentes ferroviarios, en donde decía que el único medio de prueba posible, utilizable y indestructible era el informe de los ingenieros de no sé cuánto, del Genio Civile, o sea que son los ingenieros, pero el Genio Civile es una institución pública italiana, que eran los únicos que podían emitir un informe y el juez estaba amarrado a ese informe,
y no tenían libertad de apreciación ni nada, y no podían aportarse ningún medio de prueba salvo ese, y entonces eso fue declarado inconstitucional. El primer hito, a nivel de los años 60, en el reconocimiento de un derecho a probar, un derecho a probar de las partes. Esto se logra finalmente, a través con ese nombre, una sentencia de 1974 de la Corte Constitucional Italiana, donde reconoce con ese nombre el derecho a la prueba. O sea que las partes tienen derecho a probar y fundamentalmente por unas cuestiones de constitucionalidad planteadas por algunos jueces respecto del artículo aquel, que nosotros lo tenemos, que prohíbe la declaración como testigos de determinados parientes, ¿no? Entonces, unas prohibiciones, restricciones, la declaración como testigos, y la Corte Constitucional Italiana considera que esto es incompatible con el derecho, es una restricción al derecho a probar, sí, del derecho a probar, que es, y usando la expresión que le gusta y siempre le ha gustado a la Corte Constitucional Italiana, es irragionevole, es irrazonable, ¿no? O sea que no encuentra como contrapartida una buena razón para restringirlo. Mientras que considera inconstitucional, constitucional una restricción también puesta para la declaración de los testigos, que los que tengan interés directo o indirecto en el resultado del proceso, porque dice, estos son potenciales partes. De hecho, pueden intervenir en el proceso. Y entonces, aquí comienza, ¿no? Capelletti fue, que era uno de los grandes defensores del derecho a la prueba y también un amante de la verdad, pero él estaba en esta línea garantista y entonces consideraba que todo medio de prueba tenía que poder ser utilizado. Y él le llama a esta sentencia la sentencia de, ¿cómo le dice? De la frusta en la carota, o sea, del chicote y es como el pobre, ¿no? Al pobre burrito que le dan de alma. ¿Ah? ¿Cómo? Que te da y te quita. Te da y te quita, no, o sea, a la par que te da o sea, como a un burrito, pues le damos su zanahoria y a la par lo golpeamos, ¿no? Pobrecito, el burrito. Bueno, se dice así, ¿no? O sea, cuando uno le da una cosita y después se la quita, ¿no? Le dan otra. Entonces, no le gustó la sentencia, pero eso marca un hito, ¿no? Marca un hito en el reconocimiento del derecho a la prueba, como que para restringirla, pues, implica reconocerle a las partes que tienen un derecho, ¿no? Un derecho a probar. ¿Y por qué tienen un derecho a probar? O sea, porque ellas son las que están exponiendo, ¿no? Están exponiendo la frase, ¿no? La frase de Giuliano Vassalli es muy buena, porque él dice, se defiende probando. Eso es una de las herramientas fundamentales para defenderse en sentido lato, ¿no? Claro, como él hablaba de defensa, porque estaba pensando en el procesado penal, ¿no? Y uno se defiende probando, y si a uno le restringen la posibilidad de probar, pues le están restringiendo el derecho de defensa. En términos malato, el derecho, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional, el obtener la tutela jurisdiccional, porque se la restringe. Ergo, para que haya una restricción, derecho, es un derecho, es un derecho. Las partes tienen derecho. Antes se decía, tiene una carga. Y claro, hay un diverso enfoque. Si uno dice, es una carga, muy bien, el probar es una carga para las partes, ¿no? Entonces se hablaba de la carga, se hablaba y habla de la carga de la prueba como algo de las partes. Y entonces cuando uno dice es una carga, pues acomódate, pues, ¿no? O sea, una carga es una situación jurídica de desventaja y por lo tanto uno tiene que realizarla tal como está prevista por la ley. Eso justifica una serie de limitaciones. Cuando uno lo pone y lo enfoca como derecho a la razón fundamental, cuando son los derechos fundamentales de los otros, los particulares, son frente a la organización, frente al Estado, ¿no? Entonces, Estado y Estado legislativo, Estado legislador, tú no puedes restringirme
más allá de lo razonable, que está todo por verse, que es lo razonable, mi derecho a aprobar. Yo tengo derecho a aprobar. Ese es el gran paso de reconocerlo, ¿no? Como titular de una situación sustancial. Ya que estamos hablando de Tarufo, en este texto que sí les he puesto, que es la carga, como figura procesal, pese a que él es uno de los ardorosos defensores del derecho a la prueba, el mejor artículo que yo conozco de Tarufo es este, que es de 1984, que emulando el texto de Basale, se llama el derecho a la prueba en el proceso civil, ¿no? Entonces él es un ardoroso defensor del derecho a la prueba. Claro, que ahí está, subyace no tanto el proteger los derechos de las partes, sino en la búsqueda de la verdad. Siempre está subyacente ahí el tema. Pero en ese momento todavía no era tan radical como terminó siéndolo en los últimos años de su vida, ¿no? Y no solamente los últimos, no era tan radical en este tema. Y Dente, que era su maestro, también era practicante. Se entiende, ¿no? Este traslado ideológico, herencia ideológica. puede ser. Por eso a mí me parece que Dente sí. No, pero Dente se movía en otro plano. Este se volvió. Porque Dente, pues, desarrolló toda su vida universitaria en Italia. ¿No? O sea, no era uno como Capelletti que pues estaba en Cambridge o estaba en no sé cuánto y pues hacían... Denti era más italiano, o sea, más hacia... Claro, que aquí sí ve todo más, ya después se fue abriendo, ¿no? A la experiencia inglesa. Sí, pero no era uno que un día estaba en Pavía y otro día estaba en Londres o en Oxford, ¿no? No, no es, ¿no? O en otro lugar, ¿no? Digamos, en alguna universidad norteamericana. No, no, eso sí era Capelletti, profesor originalmente en Florencia, luego del Instituto Universitario Europeo, pues vivía viajando, ¿no? Igual que Tarufo, ¿no? Entonces Tarufo, pero yo no quiero hablar de la vida de Tarufo, yo quiero decir que en 1984 publica este artículo llamado El derecho a la prueba en el proceso civil, en donde esboza todas las dimensiones del derecho a la prueba, y desde un ángulo estrictamente subjetivo, como derecho, o sea, es un derecho de las partes, es un derecho de las partes. Y por eso digo, para mí es el mejor artículo de Tarufo. No por nada no ha sido traducido, ¿no? Aquello que no ha sido traducido porque es demasiado bueno, ¿eh? Demasiado pro parte, es muy pro parte. Porque si uno dice tengo derecho, estamos hablando de nosotros en concreto, ¿no? De la parte, el demandante, del demandado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que en esto que es de 2010 o 2012, no me acuerdo si es 2010 o 2012, este artículo que se llama La carga como figura procesal, él dice algo. Todos los derechos de la parte son cargas. ¿Ah? Todos los derechos de la parte son cargas. ¿Cómo puede ser? Pues ya, pues. Entonces, ¿dónde quedamos? O son derechos o son cargas. ¿No? Si es una carga, no es un derecho, pues. ¿No? Vale. Entonces, bueno, dice, todos los derechos de la parte son cargas. ¿Ok? En realidad lo dice en la segunda página, ¿no? Vayan a verlo. Entonces, este es una... Claro, porque sería implicante si tiene derechos. Las partes tienen derechos. ¿Cómo le vamos a reconocer las partes derechos? O sea, dice que las partes, si nosotros vamos a estar esperando, dice, entre los tantos, eso lo dice cada vez que podía, lo decía, la verdad no puede ser establecida en base a las partes. Las partes no quieren la verdad. Las partes no quieren la verdad. No es cierto, tampoco es cierto. Si yo demando a Fernando
y digo que Fernando ha hecho A, B, C, D, y de eso pretendo inferir y obtener determinada ventaja para mí, y Fernando dice, no, yo no he hecho eso, ¿no? Fernando está interesadísimo a que venga establecido que no está en esa situación. O yo, al menos una de las partes. Al menos cuando hay controversia, ¿no? Al menos una, y cuando no lo hay, podría ser que ahí hay que hilar fino, ahí sí hay que hilar fino, porque puede ser, y eso se deriva de la experiencia, que las partes se ponen de acuerdo para perjudicar a otros, o sea, usar fraudulentamente el proceso. Nadie quiere que el proceso sea usado fraudulentamente. De la misma manera que el ordenamiento no le interesa si nosotros simulamos negocios, y solamente le interesa cuando causa un perjuicio, ¿no? O sea, el acto simulado per se no es reprobado por el ordenamiento, pero es reprobado en tanto y en cuanto, y por eso lo expone a la declaración de nulidad, en tanto perjudique a otro, o a uno de ellos, ¿no? Ahí sí. Y entonces, así, más o menos, y es lo razonable, o sea, porque el acto simulado es un acto no real, o sea, es falso. No es un no es, ¿no? Y es lo mismo. Hay que ir a ver el sistema de valores de un ordenamiento, ¿no? Porque no se trata tampoco, cuando estamos en la simulación, de anular, de anular por anular, o sea, de declarar que es simulado, declarar la nulidad como lo expone nuestro Código Civil, ¿no? Cuando no hay, o sea, tiene que haber algo, ¿no? Algo que haga que alguien quiere indebidamente, por ejemplo, hemos simulado una compra-venta y yo quiero que me entreguen el bien. Oye, estábamos de acuerdo que estábamos simulándolo nomás, por N razón. Hay simulaciones absolutamente neutras, no, que no causan daño a nadie, ¿no? Y entonces al ordenamiento no le importa, simulen lo que quieran. Pero si nosotros queremos usarlo torcidamente, y a esos los procesos simulados, hacemos procesos simulados que son fraudulentos, siempre que sean fraudulentos, pues ahí pues entra o debe entrar la respuesta del ordenamiento. Ajá, tú estás simulando que aceptas un hecho que en realidad vamos a la prueba de ese hecho. El allanamiento no procede. El allanamiento no, ahí está la reacción, ¿no? Ahí está la reacción. Pero si es indiferente, ¿a quién le importa? No le importa a nadie. ¿Ah? No le importa el sistema, no le importa el ordenamiento, y me parece correcto que así sea. Entonces no puede ser, no puede ser que para las partes la actividad probatoria y el tratar de confirmar una afirmación que le beneficia pueda ser a la vez concebido como carga y como derecho. O es un derecho o es una carga. Claro, si uno lo enfoca como carga, ¿no? Y dice, es una carga de las partes, estaba sobre sus espaldas. Pues entonces eso justifica las 101 limitaciones que puedan existir. Pero si viene concebido como un derecho fundamental, ni más ni menos, en donde aquello solamente por hay una razón absolutamente justificada, ¿no? Y toda esta ponderación, que está también todo de moda, ¿no? Ponderamos, tiene que haber una razón poderosa para limitar ese derecho a probar. Ese derecho. Y de hecho, y esto es lo más importante, ¿no? Eso lo dijo Tarufo, ¿no? En este texto del año 84, lo digo yo, y bueno, esto ya es prácticamente como un isopinio, que el derecho a la prueba o el derecho a probar tiene varias dimensiones. ¿Y qué implica? ¿Cómo se explicita? Varias dimensiones. Primero, con el derecho a ofrecer medio de prueba, o sea, de introducirlos al proceso. El derecho a que se admita los medios probatorios, ¿ah? A que se admitan, no todos, pero veremos, no todos. Esto, ¿no? El derecho a que los medios probatorios que se hayan ofrecido, pues vengan actuados, ¿no? Que el juez diga, no, esto sobra ya, esto ya, ¿para qué? Ya, no, ¿para qué? He admitido la declaración de 4 testigos, ya escuché a 2, ya me aburrí, no, escúchalos a todos, por algo los has admitido. No, digamos así.
Y finalmente, el derecho a que se valoren los medios probatorios, ¿no? Derecho a que se valore, que haya esos medios probatorios, o sea, que sean tenidos en cuenta para establecer si el hecho está probado o no está probado, si lo que necesita ser probado está probado. Ciertamente, donde son los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos en términos, sobre todo en el ordenamiento peruano, no tanto en otros ordenamientos, pero el punto más crítico en términos de derecho a la prueba está en el derecho a ofrecer medios probatorios, como lo han leído en mi texto. Es el punto más crítico, y no tanto el derecho a la admisión, que ese sí es un derecho a admisión en donde hay un juicio, ¿no? Es un derecho a que se admitan en tanto y en cuanto se encuadren los medios de prueba dentro de los criterios que vamos a ver en su momento, ¿no? Y que son absolutamente razonables y que se actúen. Los puntos medulares son el derecho a ofrecer los medios de prueba y el derecho a la valoración, a que se valoren, que serían los puntos nodales en el Perú, ¿no? De más críticos, donde existe la mayor criticidad en términos de derecho a la prueba, ¿no? Que donde existen las mayores restricciones, y en el caso de la valoración, desde el punto de vista legislativo, la mayor, digamos, la menor intensidad del respeto de este derecho. No he puesto como dimensión el derecho a la prueba aquí el derecho a la contradicción de la prueba contraria, porque eso es inherente al proceso, no es un aspecto particular del procedimiento probatorio, de la actividad probatoria en sí por sí. O sea, como derecho, ¿no? Como derecho de ofrecer medios probatorios, como derecho a que se admitan, como derecho a que se actúen, como derecho a que se valoren todos los medios de prueba, ¿no? Todos integran el aspecto que integra el procedimiento probatorio como derecho de las partes, ¿no? Por eso es que en lo sucesivo, y ahorita nos vamos a la pausa, nosotros vamos a ver el procedimiento probatorio, que en buena cuenta en cada uno existe una dimensión del derecho a la prueba. Vamos a ver el ofrecimiento, vamos a ver el cuestionamiento, vamos a ver la admisión, vamos a ver, la admisión tiene que ver con el tema del objeto de la prueba, la actuación y finalmente la valoración, con lo cual terminamos. Y lo que ya de plano digo es que todo el procedimiento probatorio, tal como previsto en el Código Procesal Civil, pues acompaña, ¿no? Está ahí acompañando el acto inicial. O sea, desde el momento inicial no existe, por eso no es correcto hablar de una fase probatoria en el Perú. En el Perú no se puede decir que hay una fase probatoria, que hay una fase postulatoria y hay una fase que luego viene de probatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el procedimiento probatorio está disperso a lo largo, o sea, arranca con la demanda como acto de inicio del proceso, con este escrito inicial, y termina el procedimiento probatorio cuando se va a ciclo completo hasta la sentencia, con la valoración de los medios probatorios que han sido incorporados al proceso en el momento final, que es el momento de la decisión, que se llama sentencia, ¿no? Entonces no hay un momento. Hay sí, digamos, en algunos procesos, en donde vamos a ver, en donde sí hay una actuación probatoria, en donde lo único que se hace es realizar la actuación probatoria y no hay ninguna otra actuación en paralelo, ¿no? Está concentrado en la prueba, pero es una parte, ¿no?, del procedimiento. Distinto era el Código de Procedimientos Civiles, para decirle, en donde sí propiamente se podía hablar de una fase de prueba, se llamaba el término probatorio, en donde una vez producida la contestación de la demanda, se abría originalmente a petición de parte, el término probatorio, así se llamaba, que era la fase de prueba, en donde los primeros 10 días eran de 50 días, pero en realidad era de 20 días prorrogables a 50, pero en donde los primeros 10 días, eran para ofrecer medios de prueba, recién ahí, ¿no? Recién ahí se ofrecían, se admitían, se empezaban a actuar, ¿no? Y
terminaba la fase probatoria cuando el asunto se daba por concluso, se acababa y se pasaba a la fase a la fase decisoria, que en realidad ahí sí estaba, obviamente como ocurre en cualquier parte, la valoración ocurría como ocurre hoy en la sentencia. Vamos a nuestra pausa. ¿Qué horas son, Fernando? 11:17, profesora. 10 minutitos hasta las 11:30 para luego tener un ratito. Continuamos y a las 12, bueno, 11. No, vamos a hacer una... Sí, Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Detener la grabación. Detener la grabación y no nos olvidemos.